aquí hay mucho de lo que hablar. Tanto para bien como para mal, el live action de One Piece ha dado mucho de lo que hablar en todo el mundo. Las cifras están ahí, la verdad está ahí. Récord número 1 en 84 países. Una absoluta barbaridad, con lo cual creo que supera todas nuestras expectativas con respecto a cómo el mundo entero iba a recibir el live action de One Piece. Creo que ni tan siquiera los fans de One Piece esperábamos que llegase tan lejos y ha roto todas las barreras que pudiese romper. Hoy estamos aquí para dar mi primera impresión sobre el live action de One Piece como telespectador, como tú lo harías, como el otro lo haría, tanto su primera impresión sin tener una lista de cosas que le han parecido bien o mal, a forma de leerla como guión estructurado, no. Simplemente mi opinión directa, así, con el pecho descubierto. Oye, me parece esto bien, me parece esto mal, y ya está. Así que Nakama, vamos a darle brillo a esta primera impresión sobre el live action. Para empezar, quiero felicitar de una a todo el equipo que ha estado detrás trabajando de este live action. Tanto Netflix como sus productores, como Oda, como todo el equipo de producción que ha estado detrás, creo que han hecho un trabajo brillante. Independientemente de las cosas que podamos tener cada uno diciendo, oye, esta cosa me sobraba o la cambié de tal forma, creo que interpretar el mundo de One Piece, y creo que aquí somos todos conscientes, interpretar el mundo de One Piece es muy complejo, es muy difícil, es algo que no todo el mundo puede permitirse, y creo que lo han plasmado bastante bien. Y esto hay que decirlo abiertamente. Creo que esto es un punto muy fuerte del live action de One Piece, y creo que los que ya venimos del manga o del anime, creo que esto enriquece mucho más la obra porque sabemos apreciar precisamente cómo la puesta en escena ha sido tan buena. Y no te estoy hablando de cosas que se hayan modificado de la historia, eso es otro tema que ya hablaremos más adelante en este vídeo, sino precisamente en los escenarios que hemos visto, la producción que ha habido detrás del live action, la caricaturización de los personajes, que eso es otro punto muy interesante de hablar y creo que mucha gente le resta importancia porque se creen que simplemente es en plan, oye, que un Yojin es así, joder, es que en el manga no es así. Amigo, esto tiene un curro tremendo detrás y lo han hecho lo mejor que han podido y ha salido casi que perfecto. Joder, es que hay poco que reprocharle ahí. Por esa parte creo que hay que felicitar al equipo de producción porque creo que dentro de todo lo que se podía hacer, lo han hecho mejor de lo que todo el mundo podía imaginar. Y sí, lo decimos así de claro porque creo que mucha gente esperaba que un live action de One Piece tuviese cosas así que nos chirriasen y creo que no, creo que la puesta en escena ha sido brillante en todos esos puntos, tanto en escenarios que se han visto como en formas de plasmar el universo de One Piece, como en la caricaturización de los personajes, interpretación de los mismos. Y entrando en la interpretación de los personajes, quiero también mencionar a los actores que han estado detrás de todos los personajes que hemos visto en este live action. Diría que aquí han estado todos brillantes, diría que todos han estado bastante implicados y aquí creo que hay muy poco, pero que muy poco que reprochar al live action de One Piece y a los actores que han estado detrás. Lo único que puedo decir sobre este punto, y es una pega que simplemente es por falta de costumbre en los primeros capítulos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 en parte, es que Iñaki Godoy, el actor que interpreta a Luffy, en los primeros momentos se me hacía un poco complicado. Y no es por cosa de que el chaval lo interprete mal, al contrario, creo que es la persona indicada para interpretar a Luffy, sino porque precisamente estamos tan acostumbrados a leer el manga en mi caso, o ver el anime de One Piece, y verlo en mundo real es muy difícil, te cuesta digerirlo porque no estás acostumbrado a ello. Pero eso pasa el primer capítulo y parte del segundo y después ya dices, vale, ya he aceptado esto, ya he asimilado esto, y ya sí que veo Iñaki Godoy como yo sentía que era mi Iñaki Godoy, mi Luffy, el que yo quería ver. Así que en sí no es culpa de Iñaki, el chaval lo ha hecho perfectamente, sino que es culpa mía de esa primera impresión que tenía. Y es a Iñaki a qué me refería, porque evidentemente Luffy es el personaje que más aparece en toda la obra. Así que es normal que al personaje que más me costase entender o aceptar fuese al propio Luffy, pero después cuando pasó ese margen de capítulo y poco, dije, me siento dentro, me siento muy dentro con Luffy. Por su parte, creo que hay que hacer una especial mención al actor de Buggy y al actor de Garra. Sí, con este último hay bastante crítica con ciertos aspectos, de hecho ya hablaremos de ello más adelante, y no son con cosas que tengan que ver con su interpretación, así que ya hablaremos de ello más adelante. Pero con estos dos personajes, que son personajes secundarios dentro del live action de One Piece, que han aparecido como villanos básicamente y que para mi gusto su papel y su interpretación ha sido brillante. El actor de Buggy es increíble.
sin duda. Para mi gusto creo que si no es el mejor, poco le queda para ser el mejor. Creo que plasmar un personaje como Buggy no tiene que ser muy sencillo, creo que tiene que ser un personaje difícil de interpretar a la perfección, y diría que he sentido a Buggy como el personaje más fiel dentro de todo el live action a lo que podía imaginar. Y más teniendo en cuenta que Buggy no es un personaje sencillo de interpretar, como ya hemos comentado. Y como ya hemos dicho, la caricaturización de los personajes hace muchísimo. Y creo que con Buggy ha ganado muchísimos, pero que muchísimos puntos. Ese punto macabro de ser un payaso, básicamente, y tener ese toque de no estar cuerdo de la cabeza y que la interpretación del actor haya sido brillante conjunto a la caricaturización del personaje, creo que hacen que el éxito del personaje haya sido rotundo. De hecho, diría que ha sido el que más ha gustado a todo el mundo. Yo me acuerdo en su momento cuando salió el primer teaser, había mucha gente riéndose porque decía, joder, Buggy, jaja, qué susto, qué susto. Y realmente yo sentí ahí que dije, este sí es mi Buggy. Ahí sí. Pero cuando yo lo he visto interpretándolo, ahí he dicho, es que ha sido el personaje que más me ha ganado en toda la obra. En con referencia al actor de Gar, me atrevería a decir que lo mismo. Quizás sea porque es un personaje que me ha pillado por sorpresa que aparezca tantísimo, porque no esperaba sinceramente que apareciese tanto, pero creo que interpretar a un personaje como Gar no es sencillo. Y diría que en todo el completo de la puesta de escena del personaje, tanto la forma de la vestimenta como el actor que se ha elegido y su interpretación, creo que han quedado de 10. Así que por mi parte, por el tema de los actores, creo que poco más que comentar. Diría que todos han demostrado tener esa garra que hace falta para interpretar a personajes de One Piece. Aquí también una especial mención a Taz Skylar, el actor de Sanji, como Mackenzie, el actor de Zoro. Mackenzie ya era espadachín, con lo cual creo que familiarizarse con el estilo de combate que él iba a interpretar le resultó, creo que básicamente fácil, y yo sinceramente lo he visto muy ligero usando las espadas en el live action. Y en el caso de Taz Skylar, un tío que se ha preparado para luchar con el estilo de pelea de Sanji a la perfección y hacerlo lo mejor posible, tengo muy poco que reprocharle. Además que siento mucho la interpretación de estos personajes y veo que lo están haciendo bastante bien. Y con referencia a este último, con Taz Skylar, hay mucha crítica con el tema del actor de doblaje, que es el propio Taz Skylar. Taz Skylar se dobló a sí mismo y la interpretación para muchos es, oye, es que suena a canario. A mí personalmente, como andaluz, a mí no me molesta que un actor se quiera interpretar a sí mismo. Ahora bien, sí que es verdad que a mí personalmente, con referencia al resto de actores de doblaje, se notaba que le faltaba esa potencia y ese músculo que ya tienen los actores de doblaje. A fin de cuentas, su propio oficio y ya saben bastante bien lo que hacen y ya es su trabajo. Entonces, a mí que Taz Skylar doblase su propio personaje no me molesta en absoluto. De hecho, mucho menos por el tipo de acento que tiene. A mí me encanta el canario y siendo andaluz, pues más fácilmente nos podemos entender en ese punto. Pero sí que es verdad que se echan falta esa potencia. Y creo que si Taz Skylar sigue doblando, que toco madera porque pueda seguir doblando a su propio personaje, sea con más preparación sobre actor de doblaje. Para mi gusto en ese punto hubo muchas críticas, pero yo lo que vi mal en ese punto fue precisamente que quizás le faltaba un poco más de formación en ese punto, pero no por el acento canario, sino porque precisamente se notaba que le faltaba más músculo en la voz. A mí, como ya comenté por Twitter, ese flow de Taz Skylar autodoblándose a sí mismo me parece flipante. Ese flow canario a mí me flipa, a mí me encanta y creo que ha dado muchos puntos buenos e interesantes. Creo que personalmente es algo que puede ganar muchos puntos el hecho de que pueda diferenciarse un poco sobre los demás a la hora de sonar diferente. Que no sea un castellano rígido de todo tiene que ser correctamente hablado, no. Me gusta la idea de que tenga esa vertiente de decir, vale, tengo mi propio acento y que quiero que suene así. A mí personalmente me flipa. Y he estado hablando de todas las maravillas que me ha estado pareciendo el live action de One Piece, porque por lo general, ya os digo, mi primera impresión ha sido sorprendentemente buena, más aún de lo que podía imaginar. Yo tenía las expectativas muy altas, la verdad. Tenía muy buenas expectativas con lo último que vimos de los trailers además, pero es que ha superado con creces todo lo que yo he visto y he vivido. Pero sí que es verdad que hay cosas que en su momento, cuando yo la vi como primera impresión, me chirriaron. Como ya hemos comentado, la crítica del tema de Gar es una de ellas. Y es que el hecho de que se modifique la historia en ese punto, pues no me molesta, porque la verdad no me molesta para nada que se modifique eso. Pero sí que es verdad, y lo tengo que decir a boca abierta, que mi primera impresión cuando yo vi
que esa faceta de la historia se cambió por completo con la llegada de Garp, con cómo en sí la historia se modifica y ya todo el mundo conoce al abuelo de Luffy. Ahí en ese momento a mí personalmente me chirrió porque yo ese momento lo viví muy especialmente en Water 7. Entonces yo me quedé y ya estuve todo el rato pensando en, joder, ¿cómo va a ser el final? ¿Cómo va a ser cuando llegamos a Water 7 y ese reencuentro que se tiene que dar? Esa sorpresa no se va a dar, esa sorpresa de, oye, soy tu abuelo. Ya tú lo sabes, pero el resto no lo sabe, y esa sorpresa para toda la banda no va a estar en ese punto. A mí en ese momento me chirrió y sí que dije, joder, me mosquea un poco esa modificación de la historia por precisamente lo que cambia en el futuro. Pero creo que es algo que después pensándolo fríamente no cambia por demasiado el hecho de que Garp pueda aparecer en Water 7 y que en vez de que se dé esa sorpresa de oh, este es tu abuelo Luffy, de todas maneras te va a contar lo que en sí son los 4 emperadores, que a fin de cuentas era lo importante de la llegada de Garp, además de ver la progresión de Koby y de Meppo. Que a fin de cuentas, pese a ese error que yo vi en su momento viendo el live action, y os lo comento como primera impresión, también he visto que cómo se ha reconducido la historia me ha parecido bastante bien. Creo que esa parte de la modificación de la historia me ha parecido bastante buena. Ahí vemos mejor el desarrollo de Koby y del Meppo como personajes. Ahí vemos desde ese punto la propia ambición que tienen cada uno de los personajes y el desarrollo de los mismos. También vemos un poco de relación entre la vieja era, viendo a Zeff conversar un rato bueno en el Baratie con Garp, con lo cual a mí fue una de las escenas que más me gustó, pese a que es algo que oficialmente no pasa ni queriendo, pero a mí personalmente fue algo que me gustó muchísimo. Y luego ver ese final entre Luffy y Garp, ver esa diferencia abismal, que era algo previsible, era algo que en sí necesitábamos ver todos los fans del manga, ya que estábamos marronados en ese punto, necesitábamos ver esa diferencia y ver cómo Garp finalmente acepta, pese a todo, que Luffy sea un pirata, es algo que a mí personalmente me ha ganado muchos puntos. Me gusta mucho, lleva muchos puntos porque hay que tener en cuenta el diálogo que tuvo anteriormente con Zeff. Zeff le costaba darles alas a Sanji. Sanji no quería irse del Baratie por él y Zeff le dio las alas necesarias para que él se fuese. Aceptó el destino de Sanji. Garp no aceptaba que Luffy pudiese ser un pirata y finalmente, cuando ya lo vio con esa determinación, con ese propósito, con la idea bastante clara de lo que quería ser, Garp le dio esa manga ancha a Luffy que él necesitaba. Así que a mí personalmente es algo que me gana muchos puntos, pese, como ya he dicho, a la modificación de la historia, que como primera impresión, lo primero que vimos cuando la presentación de Luffy y Garp al mundo entero como abuelos, pues a mí personalmente me chirrió bastante. Pero diría que después de toda la conclusión de toda la historia y el desarrollo del mismo en el live action, me ha conducido a un punto que personalmente me ha llamado mucho la atención. Si tuviese que mencionar algo que también se me queda un poco ahí al aire, es la falta de hostias. Y One Piece no es que sea un anime caracterizado porque sea full hostias, no estamos hablando de que sea un Dragon Ball de la vida Y es que en una pelea como la de Arlong, que la primera pelea estuvo bien para dar una presentación pese al cambio de historia, que a mí personalmente, como ya he dicho, a mí no me molesta porque es comprender que es una adaptación y no es una fidelización como tal. Personalmente creo que en su segunda pelea se podía haber exprimido mucho más el recurso de la fidelización del manga, haberse metido muchas más hostias porque podía haberse hecho. Estuvo bien, metieron momentos icónicos de la pelea, pero creo que se me quedó pendiente más hostias. Luffy recibe más hostias, eso lo sabemos todo el mundo, y parecía que simplemente no recibía nada, acababa una pelea muy fácil y simplemente y ya está. Diría que una de las patas que más me cogía, que sobre todo en las peleas de Luffy, el resultado ha sido muy... acabamos rápido, ya está, no vemos tampoco mucho margen de daños para Luffy, no sé. A mí ha sido uno de los puntos más débiles de este live action, el punto de las peleas de Luffy. Porque en sí, el cambio de historia, el cambio de cómo muchos puntos de la historia que no pasan en el manga, a mí personalmente no me molesta. Como ya he dicho hace unos segundos, esto no deja de ser una adaptación. No es una fidelización como tal, es una adaptación. Y el punto bueno que tenemos detrás es que Oda está detrás de todo esto y él es quien más puede conducir la historia a un punto de que a todos los fans nos acabe de agradar. Así que personalmente a mí, como fan de One Piece, me ha gustado mucho el live action. Y no voy a decir, es que no se han mantenido ciertas cosas de la historia. No, a mí para mi gusto,
muchas de las cosas que han cambiado, por ejemplo, en su enfrentamiento con Buggy, después lo que pasa con Buggy, lo de Garp y demás, la gran mayoría de las cosas a mí personalmente me ha encantado. Es por eso mismo que a mí, mi primera impresión con el live action, solamente puedo decir que ha sido maravillosa. A mí personalmente me ha ganado muchísimos, pero que muchísimos puntos. Eso sí, me faltaba que el moja braga y el moja calzoncillo de Ben Beckman estuviese más ricachón. O sea, no me esperaba este Ben Beckman, cabrones. Ahí sí que he perdido puntos. Ahí sí que he perdido puntos con el live action. Ben Beckman, ¿qué te ha pasado, amigo mío? ¿Qué te ha pasado? Pero coño, es que, hablando ya en serio, ha sido muy buena interpretación. Por ejemplo, el punto en el que Nami y Zoro están hablando de la vida, ¿cuántos amigos tenemos cada uno? Yo solamente tenía una amiga y se me palmó por las escaleras. Claro, ¿cómo iba a tener más amigos si Zoro en el dojo solamente tenía compañeros negros? Lo hacen fiel al manga, la mayoría de cosas que pueden. O sea, lo ha hecho perfectamente. Es que ¿qué más se puede pedir? O sea, la fidelización de One Piece se ha llevado lo mejor que se ha podido y además una parte importante como la de Zoro se ha llevado. Bromas aparte, ya sí que sí, esta es mi primera impresión del live action de One Piece. Para mi gusto, un 9,5 sobre 10. Ha superado con creces cualquier expectativa que yo pudiese tener de este live action. No sé vosotros qué pensaréis, pero a mí me ha flipado la camas. Espero que os haya gustado el vídeo. De ser así, dejad un maravilloso like, que no os tener suscribiros a mi canal. No olvidéis ponerme por aquí abajo vuestra primera impresión del live action de One Piece. Así que poco más que decir, Nakamas. Un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakamas. Yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda.